tiene que decir arriba rojito. Y no vine sola hoy. Hoy tengo una camera woman. Agus, mostrate. Para cómo. Hagámoslo así esta parte, ya sé. ¿Seguiste grabando? Terrible pollo, sí. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy yo, Katana o Cata para mis más allegados. Y hoy estamos en el museo de la casa de Ricardo Rojas porque vamos a hacer el video de hoy, que es la historia que no te contaron, Eurindia, la argentina que quería Ricardo Rojas. Y hoy no estoy sola, estoy acompañada. Hoy tengo camera woman. Mostrarte a Agus. ¡Oli! Es mi compañera de la facu y es quien hace las pasantías conmigo. Justo el tópico que elegimos hoy es bastante relacionado con lo arqueológico y lo antropológico, que es lo que nosotras estudiamos. Así que empecemos con el video. Hoy vamos a hablar de Ricardo Rojas. ¿Quién era Ricardo Rojas? Bueno, él fue un político, pensador, literario, historiador. Él era tucumano y de Virgo, por eso era tan perfeccionista en todo lo que hacía. Y era de una familia de la oligarquía santiagueña de origen hispano-argentino. Su padre fue muy importante para la política de Santiago del Estero, fundó más de 100 escuelas y destinó mucho presupuesto estatal a la educación, cosa que hacía muy orgulloso a Ricardo Rojas como hijo, por supuesto. Vamos a hacer énfasis en una de las obras de Ricardo, que es Eurindia, que él enfatiza en la deuda que tiene Argentina hacia sus herencias, tanto indígenas como hispanas. Desde pequeño se notó que tenía dotes para la escritura y de hecho yo tuve la suerte de apreciarlas porque pasé un día entero en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno leyendo sus obras y se nota mucho la pasión y el amor con la cual él escribía sobre los temas y los tópicos que escribía, que de esos vamos a hablar hoy mismo. Ricardo Rojas escribió muchísimas obras muy importantes, pero hoy vamos a hablar de dos en específico que elegí a propósito porque, por un lugar, representan muy bien la idea que él quería exponer sobre Eurindia y desde dos caras muy distintas, porque ambas obras están escritas con 10 años de diferencia, una en 1924 y una en 1934. Ambas obras le dan sentido a esta hermosa casa que hoy está convertida en patrimonio cultural nacional. Vamos a hablar un poco de la casa, que hoy es patrimonio cultural, de Julieta Quinteros, la mujer de Ricardo Rojas, y de Ángel Guido, que fue amigo de Ricardo y fue el arquitecto y el que tuvo gran parte de las ideas que llevaron a hacer esta casa. Ángel Guido en su obra describe la fusión entre lo hispano y lo indígena y lo lleva a acuñar el término Eurindia, del cual después Ricardo Rojas se iba a apropiar. Es esta fusión entre lo indígena y lo hispano que marcó durante toda la carrera profesional de Ángel Guido su estilo arquitectónico, si se quiere. Ángel Guido pensó la casa como un palacio criollo, como los que vio él en Perú y en Bolivia. Pensó, tendrá formas españolas y decoración indígena. Ángel Guido y Ricardo Rojas pensaron que el frente de la casa debía tener el frente de la casa de Tucumán, que fue el lugar donde declaramos nuestra independencia. Decoraron las columnas con motivos indígenas, choclos, zapallos, colibríes y la flor de cantuta, que es la flor nacional de Perú y Bolivia. La puerta de entrada es similar a la Puerta del Sol, 2 pilares de piedra y la figura del sol arriba. En el comedor hay cuadros que son más bien como religiosos, católicos, pero Ricardo Rojas creía que denotaban ciertas características indígenas. Por eso es que él los colgó en su comedor. Así como también hay expuestas vasijas de madera con motivos indígenas. El patio es típico andaluz, de la zona sur de España, y la decoración es árabe. Ricardo Rojas iba a hablar también de esta herencia que nosotros tenemos, hispana pero árabe a su vez. Él dice que acá en América las lenguas indígenas se van a mezclar con justamente la lengua hispana, que tiene muchas palabras de la lengua árabe. Para él eso iba a ser la lengua americana. Ahora vamos a hablar de Eurindia, que es la primera obra que se publicó en 1924 y básicamente es el pilar de este video. Y a esta parte del video la vamos a llamar el Ricardo Rojas del Centenario. ¿Por qué del centenario? Si bien habían pasado 24 años ya del centenario, fue durante el centenario y previo a este donde se gestó toda esta idea de Eurindia que él presenta en esta obra.
Y es que los participantes de esta generación sufrían una extrema crisis cultural e identitaria debido al aluvión inmigratorio que había sucedido en los últimos años, a la acelerada modernización y también el modelo agroexportador, que era nuestro modelo económico, se estaba agotando. Los inmigrantes que estaban viniendo a Argentina no se sentían incluidos, entonces creaban sus propias comunidades donde pudieran preservar el idioma y la cultura. Había un rechazo generalizado hacia los extranjeros por parte de los criollos. También existía un extremo afrancesamiento de los gustos por parte de la clase alta debido a la estrecha relación que había entre nuestro país y Europa. Europa tenía como centro cultural a París. Eso también contribuyó a una pérdida de identidad. Quiero aclarar antes de comenzar a hablar de Uringia que muchas veces estaré citando al mismísimo Ricardo Rojas, es decir, muchas de las cosas que voy a decir las voy a decir textual del libro, intentar poner las citas abajo durante el video después cuando lo edite. Todos los datos los tomé de primera mano, ya sea de sus obras o de la guía del museo. En Uringia él habla de la identidad argentina, se divide en tres vertientes, aunque después profundiza otras más, pero principalmente la indígena, la gauchesca y la hispana. Él hace referencia a toda esta crisis identitaria vivida en la Argentina y va a decir que la sociedad cree que lo indígena y lo gauchesco ha muerto, pero que en realidad vive hoy en día en nuestra cultura y que no lo estamos logrando ver. Voy a citarlo. Lo indígena, lo español y lo gauchesco, que se creía muerto, sobrevive en las almas, creando la verdadera historia de nuestro país. Dice también que un poderoso torrente de sangre indígena corre disimulado por apellidos españoles, que el gaucho ha muerto, pero helo ahí, revivido en el Martín Fierro de José Hernández, entre otros libros. Ricardo fue uno de los encargados de que el Martín Fierro como que se expandiera tanto por toda Argentina y se enseñara durante la educación. Él fue profesor universitario más que nada, pero él hacía mucho énfasis en que se leyera el Martín Fierro porque era como parte de nuestra cultura y hablaba de cómo vivía el gaucho, que para esa época ya casi que no existía el gaucho. Él dice que está vivo, en realidad está vivo en la cultura, en la forma en la cual hablamos, en algunos usos de las palabras. En Uringia expone la importancia que tuvieron los pueblos originarios en la construcción de nuestra historia, nuestra identidad y nuestra cultura. Dice que a pesar de que sus tradiciones cayeron al abismo durante el siglo XVI, reaparecerá más tarde como cuando, por ejemplo, Belgrano y San Martín, después de la Revolución de Mayo, cuando están viendo qué hacer con las Provincias Unidas del Río de la Plata, proponen poner a un rey inca, crear una monarquía de las Provincias Unidas del Río de la Plata y poner a un descendiente inca como rey. Y que a pesar de que los indígenas han convertido sus idolatrías y sus dioses al cristianismo, las mismas resurgen en el culto al sol que reaparecerá en nuestra bandera. Nuestro sol, el sol de mayo, el sol que está en la bandera y en la moneda de $1, es en realidad el sol inca y el sol también que aparece en la iconografía de nuestros pueblos originarios en Argentina y dentro de sus cosmovisiones también. Rojas va a decir que la tradición que creíamos perdida es en realidad la inspiración creadora de nuestras artes. Dentro de esta idea, Rojas presenta los argentinismos, que vendrían a ser frases, palabras, giros que se utilizan, que conforman el idioma nacional. Y bueno, esta parte sí la voy a leer textualmente. De las lenguas indias hemos tomado las palabras, cito, pampa, gaucho, mate, cacique, chiripa, choclo, jahuel, maíz, ombú, ojota, huracán, puna, chaja, guanaco, galpón, entre un montón de otras. De la etnia negra hemos tomado palabras como, cito, samba, candombe, mandinga, bochinche, quilombo, maní, chimango, entre un montón de otras. Y bueno, y hablamos la lengua de los españoles. Terribles cipayos. Altos cipayos. Bueno, y esta parte de Uringia me pareció súper graciosa porque, escúchate esta bien. No sé si ese fue el primero que se atrevió a criticar a la Real Academia Española. Dice lo siguiente: el diccionario de la Real Academia Española en este punto es deficientísimo. Y usa esta palabra haciendo referencia justamente a que no poseemos una obra, o la Real Academia Española nunca se interesó en hacer una obra que
hable justamente sobre la influencia de las lenguas nativas en el español y cómo el español ha sido modificado a lo largo de los años por las lenguas nativas. Este señor tenía clarísimo algo que muchos de nosotros todavía estamos aprendiendo, y es que la oralidad como lengua tiene valor empírico por sí sola. Durante muchos años se creyó que si una sociedad no tenía escritura, era poco civilizada o poco avanzada. Este señor, hace un siglo atrás, ya estaba refutando esa idea y encima criticando a la Real Academia Española. No solo eso, Rojas es uno de los primeros, si no el primero, en decir que los pueblos originarios se han acristianado para conservarse a sí mismos durante el siglo XVI. Que muchos han muerto de peste, guerra, de hambre, pero que muchos más han sobrevivido. Y que, cito, la importancia del factor indígena en nuestra historia social no podría ser científicamente puesta en duda. ¡Boom! Factos. Pavó, toma pavó. Bueno, creo que ya fue suficiente de Beringia, vamos a pasar a la siguiente obra llamada Archipiélago. Elegí no por casualidad, fue publicada 10 años después, en 1934, y fue escrita cuando él estaba en prisión. Durante la dictadura de 1930, o la conocida como década infame, de la cual hablo en mi anterior video, que les voy a dejar el link por acá. Durante la década infame, a él lo llevan preso Ushuaia, al igual que un montón de otras personas, de otros militantes políticos. Él era militante de la Unión Cívica Radical y además era un intelectual americanista, y las ideas que él defendía eran en esa época bastante polémicas. Entonces le dan dos elecciones: o te expatrias, te exilias del país como un montón de otros políticos y pensadores, o te metemos preso en Ushuaia. Y él se plantó y dijo: a mí de mi patria no me sacan, métanme preso donde quieran, métanme preso en el fin del mundo, pero yo de Argentina no me voy. Y lo llevaron al penal de Ushuaia junto con otros políticos y pensadores. En este contexto, él escribe Archipiélago, un libro que recomiendo muchísimo. Es más, si alguien me lo quiere regalar, acepto. Escribe un poco su experiencia estando en Tierra del Fuego, cagándose un poco de frío, pero además vuelve a hablar de los pueblos originarios. Pero esta vez desde otra perspectiva. ¿Por qué? Una mirada mucho más triste, porque pudo ver con sus propios ojos el horror que nuestros pueblos originarios habían sufrido. Él mismo llama al exterminio del nativo como el punto más doloroso de la historia fueguina. Él cuenta la historia de los yaganes, de los onas y de otras comunidades indígenas que habitaban esas tierras, donde cuenta la historia de los yaganes que habitaban la isla de Navarino. Y cuando Darwin los descubrió y calculó su población, eran más o menos 3.000 personas. Después, más tarde, 20 años después, no mucho, cuando se los evangeliza, se hace un conteo nuevamente y no pasaban los 1.000. Es decir, en 20 años pasaron de ser 3.000 a 1.000 personas. Y para el momento que Rojas escribe esto, que es 1934, no pasaban los 40. Hoy sabemos que los onas, que en realidad el nombre correcto para llamarlos es Selknam, no onas, hoy sabemos que están extintos, que lamentablemente los extinguieron los criollos, los colonizadores. Entre una cosa y la otra, hambre, muerte, guerra y matanzas súper indiscriminadas, hoy en día están extintos. Rojas se atreve a denunciar que cuando los europeos entran en tierras colonizadas, una gran cantidad de población indígena disminuye abruptamente, y que durante mucho tiempo se ha utilizado este hecho como prueba de inferioridad de las razas autóctonas, lo cual sabemos que no es así, y esto que se solía decir en su momento, él mismo lo refuta en este libro. Él literalmente se refiere a este hecho como perversidad intelectual, que no tiene que ver con esto su extinción, sino con los cambios drásticos que sufrieron en su forma de vivir, en su alimentación, en su concepción del mundo, su cosmovisión. Los civilizados habrían traído enfermedades y vicios como el tabaco, el alcohol, y como si esto no bastara para hacerlos desaparecer, los cazaron con armas de fuego indiscriminadamente. Tomé estos dos libros, Beringia y Archipiélago, porque si bien él mantiene esta idea de revalorizar la herencia indígena desde que empezó a escribir, se entiende por los términos que utiliza que en Beringia él no tenía el conocimiento, o quizás era el sesgo de su época, del daño que le había hecho la Argentina a sus pueblos originarios. El último extracto que tomé de Archipiélago, lo voy a leer porque lo cité,
Cita: los indios del Ona, vendrían a ser los indios Yaina, han desaparecido y es vergüenza grande para nosotros que esta situación se haya consumado bajo la soberanía argentina. Habíamos declamado tanto contra España, contra sus crueldades en el siglo XVI, para concluir nosotros portándonos peor 3 siglos después. Fuerte.